Bueno, don Bartolo hace referencia a un sobrenombre que los enemigos políticos de Mitre le pusieron, aunque a él no le gustaba mucho que le dijeran don Bartolo, pero bueno, así se lo conoce, digamos, en la jerga de la historia y de la política de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? Sí. Y don Bartolo en tu libro es el Bartolo, la otra cara del Bartolo, porque el Bartolo que pasó al siglo XX es nada más y nada menos que el creador del multimedios, La Nación y todo lo que ello implica, ¿no? Bueno, justamente, Oscar, eso que vos estás diciendo, de alguna manera fue el puntapié inicial o el motivo que a mí me llevó a desarrollar esta investigación, porque cuando uno empieza a remover y a investigar un poco sobre la figura de Mitre, se topa de alguna manera con un murallón de historiadores y escritores que forman parte de lo que nosotros llamamos la colonización pedagógica, Ujú. que se han pasado durante los últimos 120 años haciendo apologías de Mitre, escribiendo biografías anodinas, laudatorias, donde muchas veces se omiten, se soslayan episodios importantes de su vida, en algunos casos se miente deliberadamente. Entonces, ante este panorama tan blindado sobre la figura de Mitre, a mí me surgió la inquietud de buscar la otra historia, es decir, investigar sobre aquellos aspectos que ponían en jaque la idea de Mitre como gran patriarca de la nación argentina. Por otro lado, una figura que no cualquiera se anima a escarbar lo que no está publicado, porque hablar de Mitre es hablar del primer tipo que hizo la biografía sanmartiniana del héroe máximo, ¿no? Ese San Martín de caballo blanco que creo que nunca debe haber subido a un caballo blanco San Martín, sino a otros. Y lo otro, esa impoluta imagen de un Mitre que atraviesa dos siglos. El Mitre del final del siglo XIX y prácticamente el comienzo del XX, con todo lo que ello ha implicado en el poder político y económico de la Argentina. Sí, sin duda, absolutamente. La figura de Mitre es una figura insoslayable para todo aquel que quiera comprender justamente esto que vos estás diciendo, cómo se formó esa matriz de pensamiento desde la cual se escribió y se divulgó lo que nosotros los revisionistas llamamos la historia oficial argentina. Claro, Entonces la figura de Mitre justamente está angelada porque, como decía el gran Homero Mansi, se dejó un diario de guardaespaldas. Claro, e imagínate además, ¿quién lo va a tocar a Mitre si fue el que creó oficialmente el Ejército Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el sistema fiscal y además, te pido a vos que lo completes, con un baño de sangre tremenda que incluye a la Argentina en una guerra que todos ya por unanimidad hablan de esa guerra inmoral contra el Paraguay. Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. Es más, estos elementos que vos estás mencionando, lo que se llaman las creaciones institucionales, son justamente los elementos que los historiadores oficiales han mentado a lo largo de los años para presentar esta imagen de Mitre como el gran prócer de la institucionalidad argentina, el gran creador de principios democráticos y republicanos, el prohombre de la democracia, el hombre que lanzó en la Argentina en el camino del progreso, etcétera, etcétera, y otras tantas monsergas de este estilo con las cuales nos vienen sacudiendo la cabeza hace 120 años. Bueno, yo en mi libro justamente lo que intento es poner en juicio esas monsergas, haciendo referencia justamente a lo que vos decías, que todos estos logros, entre comillas, se ejecutaron a partir de la puesta en práctica de una política criminal que generó, por ejemplo, 5.000 muertos, 5.000 compatriotas muertos, porque no te olvides que el obstáculo principal que enfrentaba este proyecto antinacional de Mitre, que estaba sustentado en ese liberalismo cipayo portuario y pro-británico, tenía enfrente
un opositor muy fuerte que era el federalismo del interior de la Argentina, al que Mitre arrasó a sangre y fuego. Claro. Porque una cosa es hablar de principios y otra cosa es mandar a los negociadores uruguayos a asesinar compatriotas a mansalva o provocar, por ejemplo, el asesinato salvaje y vil del general Ángel Vicente Peñalosa, que fue asesinado de un modo bárbaro por los civilizados, entre comillas, y ahí decime dónde están los principios y dónde están las garantías constitucionales y dónde está la democracia, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la Corte Suprema que él había fundado, no? La justicia, el principio de justicia, que todos somos... En ningún lado. Claro, todos somos inocentes, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo culpable. Ese principio es eterno, digo. Ausente. ¿Y dónde está la Corte Suprema de Justicia cuando Mitre gobierna con estado de sitio, por ejemplo, cuando persigue opositores, cuando clausura diarios porque expresan posiciones políticas que no coinciden con las suyas? O sea, ¿dónde está el principio de justicia y el respeto por las garantías constitucionales cuando ciudadanos son detenidos por sus ideas políticas, como le pasó, por ejemplo, a Carlos Guido Hispano, a Olegario Víctor Andrade, a José Hernández y a tantos otros hombres del campo nacional que por expresar ideas antagónicas a este proyecto semicolonial vasallo de Inglaterra tuvieron que dar con sus huesos en la cárcel, por ejemplo, o ser sometidos a la censura? Claro. Entonces, ¿dónde está la política de principios? Ahora, vos, Maxi, hiciste un trabajo de investigación, digamos que ya quisiera tener el libro, pero ¿referido a Mitre o referido a la actualidad, del que tenemos en la actualidad? Porque es muy parecida. Bueno, mira, es una excelente pregunta la que me haces, Oscar. Por esto del respeto... Yo pienso que hay una relación directa entre la historia y la política. Ajá. Para empezar, yo pienso que la historia y la política van de la mano, que la relación que tienen no es antojadiza ni irrelevante, y que conocer el periplo vital de un personaje como Bartolomé Mitre no solamente nos permite conocer la historia, sino entender su legado. Y ese legado al que vos estás haciendo referencia es el que aparece hoy de alguna manera en este tiempo presente actual, por supuesto expresado bajo otras formas, con otros ropajes, pero cuando vos vas a lo medular, a escarbar en el fondo del proyecto, cuando vos analizás lo que fue el mitrismo como proyecto hegemónico de país, vos descubrís un proyecto que apunta a construir un país soldado al mercado mundial, claro, en condiciones solamente de proveedor de materias primas, es decir, a transformar la Argentina en una granja semicolonial, un país sin industrias, un primitivismo agrario sin industrias, un país endeudado, en aquel momento en libras esterlinas, hoy en dólares. Es decir, que hay toda una serie de elementos del legado del mitrismo que se hacen presentes en el tiempo presente. Por eso justamente uno de los objetivos de mi libro era abrir un debate amplio, sobre todo ahora cuando observo que hay tanta muchachada joven entusiasmada con el liberalismo, lo cual me parece muy bien y yo respeto, porque hay que respetar todas las ideas políticas de todo el mundo, pero me interesó a esos muchachos jóvenes contarles la historia de Mitre para que sepan justamente qué es lo que un liberal no debe hacer. Claro. Si se dice liberal. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, don Bartolo, el patriarca de la Argentina de Maximiliano Molosnik, ¿dónde podemos conseguir el libro, Maxi? Bueno, mira, Oscar, el libro va a estar a partir del 10 de agosto ya en librerías. Bien. Así que yo estimo que, de acuerdo a lo que me informó la editorial Coligüe, que es la que lo publica, en el transcurso del mes de agosto estaría llegando allí por las librerías de la zona de ustedes, ¿no es cierto? O sea que este reportaje es una primicia. Es una primicia, efectivamente. Mirá. Es una primicia porque el libro está recién el día 10, ya te digo, entrando en librerías. Está calentito el libro. Está recién horneado, exactamente. Destila sangre todavía, sangre de Mitre. Y destila sangre de compatriotas y también explica por qué Mitre decidió hacer correr millones de litros de sangre argentina en la guerra del Paraguay, como vos mencionabas. Bárbaro, estoy muy ansioso de conseguir el libro, me va a interesar muchísimo leerte y felicitaciones por la valentía de sacar en estas épocas no solamente una obra de investigación tan grande para descubrir qué hay detrás del manto
del gran patriarca argentino, don Bartolo, sino además de hacer un libro papel, ¿no? Sí, la verdad que el desafío fue muy grande, pero ¿sabes qué pasa, Oscar? Esto obedece a un íntimo convencimiento que yo tengo, que es que una democracia realmente sana, madura y pluralista debe habilitar un amplio debate sobre el pasado, con toda la documentación a la luz, arriba de la mesa, y que no puede haber personajes blindados. Claro. Que el debate debe darse a plena luz y que todas las interpretaciones deben ser escuchadas, por supuesto, con la rigurosidad investigativa que corresponda, pero no creo que una nación pueda construirse a partir de las omisiones, de las mentiras, de los falseamientos, de los silenciamientos, que es un poco lo que la historia oficial nos ha legado en casi 150 años de existencia. Maximiliano, un gran abrazo y que tengas mucho éxito con esta obra, ¿eh? Muchas gracias, Oscar, te agradezco muchísimo el espacio. Vos sabés que a nosotros los historiadores del campo popular nos resulta muy difícil llegar a los medios. Por supuesto, te imaginarás que después de esto, de La Nación más no me van a llamar, y de La Nación tampoco. Así de que, Radio Mitre tampoco. Ni tampoco espero que me llamen, así que bueno, espero estar en otros ámbitos de socialización de ideas más acordes al proyecto nacional, ¿no?